Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 47 de Fisiología, donde hablaremos sobre los receptores sensitivos y los circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Recuerden suscribirse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Dejen su me gusta en caso que les haya agradado la ponencia y recuerden que todas las diapositivas que les presento están en mi perfil de UDocs. El link del perfil lo van a poder encontrar en la descripción. Sin más preámbulos, iniciemos con el tema. Vamos a hablar primero sobre los tipos de receptores sensitivos y los estímulos que detectan cada uno de estos. Existen 5 tipos básicos de receptores sensitivos. Tenemos, por ejemplo, los mecanorreceptores. Bien, acá en toda esta tabla podemos ver todo el listado de todos los tipos de receptores. Bien, los mecanorreceptores, como su mismo nombre lo dice, detectan la compresión mecánica, como por ejemplo la presión de un tejido como la piel. Bien, y no solamente la compresión, también puede ser su estiramiento, pero es mecánico, ¿correcto? Luego tenemos los termorreceptores, su mismo nombre lo dice también, que detectan cambios en la temperatura, ya sea el calor o ya sea el frío. También están los famosos nociceptores, que son los receptores del dolor, ¿bien? Que detectan los daños físicos y los daños químicos. También están los receptores electromagnéticos, que detectan la luz, en el caso de la retina ocular. Y también están los quimiorreceptores, como aquellos que detectan el gusto a nivel de la boca, el olfato a nivel de la nariz, el oxígeno en la sangre arterial por los cuerpos carotídeos, por el cuerpo aórtico, la osmolalidad de los líquidos corporales, muy relacionado a nefrología, el dióxido de carbono, entre otros y otros más. Bien, ahora, ¿cómo es la transducción de estímulos sensitivos en estímulos o impulsos nerviosos? Bien, entonces, cuando el receptor sensitivo es estimulado y por lo tanto excitado, ya sea por lo que detecten, modifican su potencial eléctrico de membrana, a lo que nosotros le llamamos potencial de receptor. Ahora, no se vayan a confundir. Bien, el potencial del receptor no es lo mismo que el potencial de acción. Bien, estos receptores generan el potencial de acción, generan el potencial del receptor y estos potenciales de receptores terminan generando el potencial de acción. Y es este potencial de acción el que se dirige hacia el sistema nervioso central. Entonces, ese es el primer paso del receptor sensitivo, formar el potencial de acción, que puede ser de diversos modos. Puede ser por deformación mecánica del receptor, que es clásico de los mecanorreceptores, puede ser por la aplicación de un producto químico de membrana, puede ser por un cambio de la temperatura de la membrana o puede ser por los efectos de la radiación electromagnética. Da igual cuál sea el modo, lo que va a generar al final es una modificación en la permeabilidad de la membrana del receptor sensitivo y esto va a permitir la difusión iónica de cargas positivas. Por lo tanto, va a llevar a una despolarización de membrana que genera el potencial del receptor. ¿Bien? Ahora, miren acá este gráfico. La línea roja por donde estoy pasando mi cursor es el potencial del receptor. Bien, cuando el potencial del receptor supera el nivel del umbral, va a comenzar a generar los potenciales de acción que son estos picos. Bien, y mientras más asciende el potencial del receptor por encima del umbral, del nivel umbral, mayor será su frecuencia del potencial de acción. Por eso vemos más potenciales de acciones uno al costado del otro prácticamente, porque el potencial del receptor es mayor. Bien, son directamente proporcionales.
Entonces, hagamos el ejemplo de la transducción de estímulos sensitivos en impulsos nerviosos utilizando el corpúsculo de Pacini. Bien, el corpúsculo de Pacini es un mecanorreceptor que suele estar en tejidos profundos sobre todo. Bien, y aquí está básicamente su forma. Esta es la forma del corpúsculo de Pacini. Bien, consiste en una fibra nerviosa central, que es esta de aquí, que va a estar cubierta por muchas capas concéntricas, como si fuese un tipo de cebolla, pónganlo. Bien, esa es la forma del corpúsculo de Pacini. Y aquí vemos al costado una imagen mucho más cercana de lo que es la fibra nerviosa central, que es este de aquí. Bien, entonces quiero que se fijen cómo el extremo, bien, el extremo final de la fibra nerviosa es amielínico, no tiene mielina, como lo vemos acá, ¿no? No hay vainas de mielina. Pero cuando esta fibra nerviosa central abandona el corpúsculo, más o menos a esta altura, y entra en un nervio sensitivo periférico, ahí ya está mielinizado. Que en la imagen es esto de color azul. Bien, recuerden que la mielina es muy importante. ¿Para qué? Para la velocidad del potencial de acción. Correcto. Ahora, el extremo amielínico, el que no tiene mielina, va a tener una zona que se llama zona deformada, que es a esta altura. Bien, y en esta zona deformada vamos a encontrar canales iónicos de la membrana, bien, los cuales se abren, se aperturan estos canales y van a permitir la entrada de cargas positivas. Y aquí vemos dentro, cargas positivas. Por lo tanto, el extremo mielínico va a comenzar a tener positividad. Bien, va a tener mayor carga positiva dentro. Y esto va a estimular al potencial del receptor, que son estas líneas rojas que vemos acá. Ahora, el potencial del receptor va a comenzar a tener un flujo de corriente que se llama circuito local, tal cual como lo vemos ver acá. Bien, comienza a dar vueltas, por así decirlo, en esta misma zona amielínica. Bien, y cuando supera el nivel del umbral, ya se comunica con la porción de la fibra nerviosa central que ya tiene mielina, como lo vemos acá. Y ya comienza a generar los potenciales de acción, son estas líneas negras, y el potencial de acción ya termina yendo al nervio sensitivo periférico y por lo tanto va a enviar el impulso al sistema nervioso central. Entonces, así es como se genera la transducción de estímulos sensitivos, que es el potencial del receptor, en impulsos nerviosos, que es el potencial de acción. Bien, ahora, los receptores sensitivos los podemos clasificar de acuerdo a su adaptación. Ahí tenemos dos tipos. Tenemos aquellos de adaptación lenta, que son los receptores tónicos, y tenemos aquellos de adaptación rápida. Los de adaptación lenta son aquellos que siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras siga presente el estímulo. ¿Para qué? Para mantener a nuestro cerebro constantemente informado durante todo el tiempo de la sensación, bien, o del estímulo de la sensación, de manera constante, bien. ¿Y qué receptores tenemos acá? Por ejemplo, el de los usos musculares, el de los aparatos tendinosos de Golgi, el de la mácula del aparato vestibular, de los receptores para el dolor, por ejemplo, el de los vasoreceptores del árbol arterial y el de los quimiorreceptores. Entonces, el ejemplo más sencillo es de acuerdo a los receptores para el dolor, ¿no? Entonces, si ustedes agarran un pedazo de su piel y comienzan a peñiscarse, bien, la sensación del dolor va a seguir allí hasta que ustedes dejen de peñiscarse. Durante todo este tiempo que yo me mantengo acá peñiscado, estoy sintiendo un grado de dolor, ¿bien? Y así va a continuar hasta que yo lo suelte, ¿bien? ¿Por qué? Porque los receptores, los nociceptores, son de adaptación lenta.
Bien, tratan de mantener al cerebro constantemente informado en todo el tiempo del estímulo del dolor. Bien, para que se entienda. Aquí en el gráfico también podemos ver, ¿no? Cómo está graficado en el caso de la línea roja y la línea verde, que es el de los usos musculares y del aparato tendinoso de Golgi. Bien, cómo es que se prolonga el estímulo varios segundos, ¿cierto? Todo el tiempo que esté estimulado el receptor va a informarlo de manera constante al cerebro. Bien, lo más sencillo para comprender la adaptación lenta es el dolor. Y por otro lado están los receptores de adaptación rápida, como es, por ejemplo, el corpúsculo de Pacini. Bien, el corpúsculo Pacini, donde donde una presión brusca aplicada al tejido lo excita durante unos pocos milisegundos, pero acaba a pesar de que siga actuando. Bien, por ejemplo, de igual manera con su piel, ¿no? Para eso tienen que ser bastante flexibles con las sensaciones que ustedes sientan, valga la redundancia. Entonces, con su dedo, traten de presionar profundamente, bien, traten de presionar profundamente su piel y van a sentir pues la sensación de la presión, pero una vez que ya han terminado de presionar y mantienen el dedo ahí, bien, van a darse cuenta que desaparece esa sensación de que se ha estado presionando. Bien, es bastante complicado tratar de sentirlo, pero sí, hay una sensación de presión que es inmediato, pero luego esa sensación desaparece. Bien, porque es de adaptación rápida. Y luego, cuando sueltas el dedo, hay una nueva señal que es la sensación de alivio. Bien, ese es de adaptación rápida, que informa al cerebro en un instante en el que se produce y un instante en el que desaparece, pero no de manera constante, como es el de adaptación lenta. Bien, ahora, los receptores de adaptación rápida también tienen una función muy importante que es predictiva, es decir, que puede anticiparse al futuro. Por ejemplo, cuando nosotros corremos, ¿no? O ya, cuando nosotros trotamos, para que se entienda mejor, la información procedente de los receptores de velocidad articular le permite al sistema nervioso predecir dónde estarán los pies en cualquier fracción exacta del próximo segundo. Bien, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros damos un paso, bien, nuestro cerebro ya está analizando y enviando respuestas o enviando órdenes a los músculos de las piernas para que ejerzan el siguiente paso de manera correcta. Bien, para que nosotros o para evitar que nos caigamos, bien, o que nos tropecemos siquiera. A esto me refiero a la función predictiva. Bien, que nuestro cerebro está un paso por delante de nuestras acciones con las piernas, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros trotamos y sobre todo cuando nosotros corremos es donde más importancia hay el que los músculos de las piernas realicen las correcciones de su posición para no poder caernos. Bien, a esto me refiero a la función predictiva de los receptores de acción rápida. Bien, muy bien. Ahora, algunas señales, como justamente las que acabamos de hablar de adaptación rápida, necesitan transmitirse con enorme rapidez hacia el sistema nervioso central, mientras que van a haber otras sensaciones, otros estímulos que no necesariamente necesitan un envío al sistema nervioso central tan veloz, ¿correcto? Entonces, bajo esta lógica, van a haber sensaciones que viajan a través de un tipo de fibras nerviosas y otros que viajan a través de otros tipos de fibras nerviosas. ¿Bien? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de su diámetro. Porque mientras mayor diámetro tenga una fibra nerviosa, va a ser mucho más veloz la transmisión del impulso nervioso. Bien, y no solamente el diámetro, sino también depende si es que está o no está mielinizada, ¿cierto? Entonces, existen dos clasificaciones de estas fibras nerviosas
Está la clasificación general, que obviamente es la más importante que ustedes deben conocer, y luego hay una clasificación sensitiva. Bien, pero lo que nos importa es la clasificación general. Ahí vamos a encontrar dos tipos grandes de fibras nerviosas. Están las fibras tipo A, bien, las cuales son mielínicas, tienen vaina de mielina. Entonces ya solo con eso brinda una gran velocidad del impulso nervioso. Pero aparte de estar mielinizadas, las fibras de tipo A son de gran diámetro, ¿no? De 1 micrómetro de diámetro hasta 20 micrómetros de diámetro. A mayor diámetro, mayor velocidad. Entonces, aquellas sensaciones o aquellos impulsos nerviosos que provienen de receptores de adaptación rápida, por ejemplo, o aquellos estímulos que deben llegar con gran rapidez al sistema nervioso central, lo recorren a través de las fibras de tipo A. Bien. Y a su vez las fibras de tipo A se pueden subdividir en alfa, beta, gamma y delta. Bien, que va a depender más que todo del diámetro y de las funciones sensoriales que tenga. Y el otro gran grupo de fibras nerviosas son las de tipo C. Bien, estos son amielínicos, es decir, no tienen mielina. Y también son de menor diámetro, ¿no? De 0.5 micrómetros de diámetro hasta un máximo de 2 micrómetros de diámetro. Entonces, al tener menor diámetro y al no tener mielina, obviamente su velocidad de conducción de los impulsos nerviosos va a ser mucho menor. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya hemos hablado de los receptores sensitivos, hemos hablado de las velocidades de estos receptores, de cómo se traducen de potencial del receptor hasta impulso nervioso, pero también es muy importante hablar de la intensidad de la sensación, porque una cosa es sentir dolor o no sentirlo y otra cosa es cuánto dolor sientes, si es un dolor leve, si es un dolor moderado, si es un dolor intenso. Y no solamente para el dolor, ¿eh? Esto también es importante para la sensación de calor. Bien, si el agua está caliente o si el agua está hirviendo, ¿no? O si el agua está tibia o si el agua está fría o está helada o está congelada, ¿no? Existen sensaciones con grados de intensidad, ¿bien? Y estos grados de intensidad, sobre todo con relación al dolor, puede ser dado gracias a la sumación espacial o a la sumación temporal, ¿bien? La sumación espacial nos dice que el grado de intensidad va a depender de la estimulación de un número de fibras paralelas. Bien, ¿qué quiere decir? Que si el estímulo, bien, valga la redundancia, estimula a mayor cantidad de fibras, mayor va a ser la intensidad de esa sensación. Bien, entonces podemos hacer el ejemplo con el dolor, básicamente, ¿no? Los receptores sensitivos del dolor, ¿quiénes eran? Los nociceptores, ¿cierto? Los nociceptores se subdividen en terminales o en terminaciones nerviosas libres, que son estas de acá, y miren cómo comienzan a poblar toda la piel, por ejemplo. Entonces, cuando un clavo, no supongamos, o un objeto punzante, estimula todo el centro del campo, bien, del campo de la piel, donde hay una enorme cantidad de terminaciones nerviosas libres, bien, va a estimular a mayor cantidad de estas fibras nerviosas. Por lo tanto, la intensidad del dolor será mayor, ¿correcto? Esa es la sumación espacial. Mientras mayor número de fibras nerviosas sean estimuladas, mayor será la intensidad de la sensación. Eso es sumación espacial. Mientras que la sumación temporal va de acuerdo a la cantidad de los potenciales de acción. ¿Bien? ¿Qué nos dice? Que mientras más potenciales de acción vayan a lo largo de una fibra nerviosa, mayor será la intensidad. Bien, entonces existen dos tipos de sumación, no olviden, sumación espacial y sumación temporal. Finalmente, hablemos de la transmisión y el procesamiento de las señales en grupos neuronales.
Como lo dije en el capítulo anterior, el sistema nervioso tiene millones de millones de millones de millones de neuronas. Bien, estas neuronas se agrupan, bien, se juntan para así formar grupos neuronales. Bien, y estos grupos neuronales poseen su propia organización especial, ya sea el grupo neuronal de la corteza o del cerebelo o del bulbo raquídeo, de la protuberancia, todos esos son grupos neuronales que tienen una organización diferente, una organización especial que le hace procesar las señales de un modo particular y singular. ¿Correcto? Por ejemplo, acá, esta es una organización de las más sencillas, ¿no? Al lado izquierdo están las fibras de entrada, las fibras nerviosas de entrada, y al lado derecho están todas las neuronas. Bien, ahora, cuando una fibra de entrada, como esta que vemos acá, bien, cuando una fibra de entrada, su gran parte de terminales presinápticas, que son todos estos, estimulan a una sola neurona, bien, que es la neurona A en esta imagen, vamos a decir que es un estímulo por encima del umbral. Y a esto se le llama zona de descarga. Bien, porque la mayor parte de las terminales presinápticas de esa fibra estimulan a una sola neurona. Por lo tanto, es más que suficiente para que pueda excitarlo. Sin embargo, esta misma fibra de entrada, algún par de otras terminaciones presinápticas puede ir hacia otras neuronas, pero ya en mucha menor cantidad, como lo hace a la neurona B o incluso lo hace acá en la imagen a la neurona C. Obviamente, como es una menor cantidad de terminales presinápticas, no van a ser lo suficiente para poder excitarlas. Entonces van a estar por debajo del umbral. Bien, y a esta disposición se le llama zona facilitada. Bien, la zona facilitada. Muy bien. Ahora, señales débiles o incluso una sola señal nerviosa puede penetrar en un grupo neuronal y terminar excitando una cantidad mucho mayor de fibras nerviosas. Una señal, un impulso puede estimular a todo un grupo de neuronas. Bien, y a esto, ¿cómo se le llama? Divergencia. Bien, la divergencia puede ser de dos tipos. Puede haber una divergencia amplificadora donde una sola señal de entrada se disemina sobre un número creciente de neuronas a medida que atraviesa sucesivas órdenes de células en su camino, como lo vemos en la imagen de acá, ¿no? Miren cómo una sola señal de entrada estimula a dos neuronas y a su vez estas dos neuronas cada una estimula a otras dos neuronas y así sucesivamente. De una sola señal de entrada termina estimulando a todo un grupo de neuronas. Y también está la divergencia de múltiples fascículos, donde la transmisión de la señal desde el grupo sigue dos direcciones, es decir, se bifurca, como lo vemos acá. Una señal de entrada se bifurca para dos neuronas. Otra señal de entrada se bifurca para dos neuronas. No, esto es clásico, por ejemplo, en la médula espinal. Las señales que llegan a la médula espinal y que la transmiten al encéfalo puede dividirse, por ejemplo, al cerebelo y a la corteza cerebral, al bulbo raquídeo y a la corteza cerebral, ¿no? Son divergencias de múltiples fascículos. Y así como una sola señal puede terminar generando muchas señales a todo un grupo de neuronas, al revés también, en todo un conjunto de señales puede terminar estimulando a una sola neurona. Y a esto se le llama convergencia, ¿no? Es como al revés, divergencia y convergencia. La convergencia puede ser de una sola fuente, como lo vemos aquí, ¿no? Miren, múltiples señales que provienen de una sola fuente van hacia una misma neurona. O también puede ser una convergencia que deriva de múltiples fuentes, como lo vemos acá. Bien, varias señales de múltiples fuentes van hacia una sola neurona. Bien, ahora, en muchos casos es posible que una única señal de entrada instantánea
dé lugar a la emisión de una señal sostenida de salida. Bien, ¿por qué? Porque se generan circuitos reverberantes, o también llamados circuitos oscilatorios. Bien, ¿por qué generan una señal sostenida? Porque estos circuitos son un tipo de retroalimentación positiva dentro del mismo circuito neuronal, ¿no? Y acá tenemos diversos esquemas de estos circuitos oscilatorios. Por ejemplo, el más sencillo, donde una sola neurona de salida, que es este de acá, genera una fibra nerviosa colateral, que es este de aquí, el cual estimula a sus propias dendritas y comienza a dar vueltas, ¿no? Como un circuito. Y esta es una retroalimentación positiva. Y esto hace que la única señal de entrada provoque una señal de salida sostenida, porque comienza a dar vueltas la señal. También puede ser por un grupo mayor de neuronas, que ya es algo más complicado. Puede ser también por un sistema más complejo, donde no solamente hay fibras facilitadoras, sino también pueden haber hasta fibras inhibidoras, como lo vemos acá, ¿no? Y de los sistemas más complejos, que es este de aquí, donde en cada estación celular, bien, las fibrillas terminales experimentan una amplia dispersión. Pero la idea es entender que una neurona puede mantener una señal de salida de manera constante, de manera sostenida, bien, porque genera un circuito que es una retroalimentación positiva, ¿ya? Y este circuito se llama reverberante, también llamado oscilatorio. Bien, y pues nada, eso fue todo con respecto al capítulo de hoy. Recuerden que como referencia bibliográfica utilizo Fisiología Médica de Guyton. Suscríbanse, activen la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Dejen su like en caso que les haya agradado la ponencia. Y recuerden que todas las diapositivas que les presento están en mi perfil de UDocs. Bien, el link del perfil lo van a poder encontrar en la descripción. Nos vemos en el siguiente capítulo, que es el número 48, donde hablaremos sobre las sensibilidades somáticas, la primera parte de este gran tema, ¿no? Aquí hablaremos sobre la organización general y también sobre la sensación táctil y la sensación de posición. Bien, y pues nada, espero que les haya agradado esta ponencia y nos vemos en el siguiente video.